Muy bien, estamos ahora en una de nuestras primeras preguntas sobre el monte Sinaí en la tercera lección de nuestro curso, la Biblia, la nación elegida. Ángel también nos iba a comentar sobre el monte Sinaí, por favor. Sí, pastor, muchas gracias por la participación. Bueno, yo investigué que en el monte Sinaí, también llamado Monte Oreb, como usted lo decía también, es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al noroeste de Egipto, entre África y Asia. Y es el lugar donde el Antiguo Testamento, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Dice que la elevación de esa montaña tiene 2.285 metros de altura y una prominencia de 332 metros. Su cordillera Sinaí dice Mountain Range, vaya, pero dice que consiste en el continente de África y el país de Egipto. Pero dice que al preguntarle entre los lugareños, aún ellos tienen confusión si está al lado, como que hay un debate entre político y social, algo así lo que relata. Sí, gracias Ángel. Y lo clave es que, bueno, hay un monte que dicen que es Sinaí, pero nadie puede estar 100% seguro. ¿Por qué? Porque eso pasó hace ya 3.500 años, más o menos 3.400 años. Entonces, hace mucho tiempo. Y hay muchas montañas. Entonces, a veces uno puede como ver mapas así que muestran lo que está pasando con la raya roja, pero lo que sabemos no es seguro. De ninguna manera es segura la ruta exacta, ni siquiera el monte. Tal vez Dios en su sabiduría que quisiera que nosotros nos enfoquemos en lo que pasó en vez de enfocarnos en el lugar, porque lo importante es lo que pasó y lo que se dijo ahí en el monte Sinaí. Por lo general, pero sabemos más o menos la región. Una, una tierra muy seca, muy difícil, es donde estaban los israelitas. Se puede ver en la foto que es un lugar. Sería muy difícil pasar por allá solo, mucho menos con su familia, con su ganado y con todo eso, ¿verdad? Entonces entendemos que Dios también por el camino está enseñando a ellos a confiar en Él como su proveedor. Bien, entonces, ahora vamos a considerar, vamos a usar más o menos, mayormente lo que es Éxodo 19, 20. Vamos a enfocarnos en eso. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que pasa ahí en Éxodo 19, 20. Deuteronomio es un relato de lo que pasaba 40 años después y es un resumen de lo que había pasado. Tenemos ahí en Deuteronomio la voz de Moisés hablando de lo que pasó. Éxodo es el primer relato de lo que pasó en el monte Sinaí. Entonces vamos a usar esa parte. Si tienen una Biblia para abrir o tienen una Biblia en su celular o tal vez de lo que estudiaron antes, bueno, ahora vamos a contestar las preguntas. La primera, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los personajes que vamos a nombrar? Podemos empezar con los... Eneida, por favor. Eneida. Eneida. ¿Me escucha? Tal vez no. Vamos a Flor, por favor. ¿Tiene un comentario? Sí, sí, las respuestas son de cuáles son los personajes de esta historia son Dios, como Jehová, los hijos de Israel, Moisés, los ancianos del pueblo, los egipcios, se menciona también el padre y la madre,
en honrarlos y es lo único que pude encontrar. Excelente, muy bien, Flor, gracias. Hay me escucha. hay un personaje más que vamos a querer mencionar. Eneida, ahora le escuchamos. Eneida, parece que tal vez está batallando con el... ¿Me escucha, pastor? Ahora sí, Eneida, díganos. Ay, no, creo que tenemos una conexión retrasada. Entonces, vamos a nombrar una persona más. Félix, ¿quién es la otra persona que está? Aarón. Aarón, sí, exactamente. Entonces, ya tenemos las personas, pero muy bien Flor ya nombró dos personas que no tenemos ahí en la pantalla, los personajes, los ancianos, muy bien, y el padre y el madre, el padre y la madre que se menciona dentro de los 10 mandamientos. Muy bien, esos son los personajes y eso es muy importante. Vemos que el Señor está en una densa nube, ¿verdad? Vemos que el Señor, vamos a hablar de eso en los objetos también, que el Señor, en esta historia vemos el Señor en toda su majestad, poder y pureza. Bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos que quisiéramos nombrar? Luz. Acá, sí, pastor, pues yo tengo algunos acá. El agua, la comida, las tablas de la ley, las alas de águila, la densa nube, las ropas que tenían que lavar, el cerco, los relámpagos, los truenos, las trompetas, el humo, el horno, el fuego que salía de la montaña. Uh-huh. Esos son los que yo tengo. Sí, me faltó algún. Excelente, Luz. Me gustaría mencionar especialmente lo que mencionó Luz, que fue la ropa, los vestidos que ellos tenían que lavar. Vemos, antes mencioné la pureza de Jehová, que es algo muy importante que vemos, que para estar al pie de la montaña, la presencia del Señor, uno tiene que presentarse puro, ¿verdad? Con pureza, porque Dios es santo y uno está enseñando al Señor al pueblo que es muy importante la pureza. Iba a decirlo también con los 10 mandamientos, ¿verdad? Que Dios exige la pureza, que cumplan con lo que dice Él. Bien, gracias, Luz. Ahora vamos a la tercera, que dice, ¿dónde ocurrió esta historia? Ya hablamos un poco del tema, pero es un punto importante y lo vamos a repetir. ¿Dónde ocurrió? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí. Bien, en el monte Sinaí. Ya vemos. Perdón. Que está en el monte Sinaí, ¿verdad? Éxodo 19, 1 y 2. Habla del lugar. Dice, después de salir de Refidim. Es otro lugar que no sabemos exactamente dónde estaba. Están en esa península que está entre Egipto y Israel. Y se ocurre ahí donde también ocurrió otros eventos importantes, donde estaba la zarza ardiente de que hablamos en la primera lección, para donde se huyó Elías
perseguido por el rey Acab años después. Pero eso es donde ocurrió la historia. Ese monte importante. Otra pregunta, especialmente pensando en el contexto. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué dice el texto sobre el cuándo? Flor, por favor. Sí, pastor, en Éxodo 19, capítulo 19, versículo 2 dice que, mentira, no, en el versículo 1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto es el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Excelente, muy bien, gracias Flor, ¿verdad? Pasó en el tercer mes del éxodo, el tercer mes después de su salida de Egipto. También poniéndose en el contexto, vemos que Dios enfatiza este punto. Cuando va a hablar de los 10 mandamientos, muestra su poder con las señales, pero cuando habla de su poder y su misericordia en 20 versículo 2, donde dice, antes de hablar, él dice, yo te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, hablando al pueblo, les recuerda de lo que había pasado 6 meses antes, ¿verdad? Que él les había sacado de la esclavitud. Eso es, entonces, ¿por qué iban a cumplir los mandamientos? Porque es el que les da libertad, es el que pide que ellos guarden estas cosas. Muy bien, ok. Entonces, a la próxima pregunta, que es en esta historia es muy importante, esta quinta pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que vemos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué dicen? Cualquier persona puede responder la pregunta. ¿Cuál es el problema? Ángel, por favor. Sí, pastor, muchas gracias. El problema es que tenían miedo. Bueno, yo los relato que tenían miedo del fuego, temblaban de miedo al ver los eventos de truenos y relámpagos que lo hacían en la santa presencia del Señor. Y esto era a causa de su condición pecaminosa. Gracias, Ángel. Bien, bien dicho. Entonces, pensamos en el problema ahí del miedo. Lo vemos en versículo 16, Éxodo 19, versículo 16, donde dice, el pueblo se estremeció. Y también al fin de la historia que estudiamos, habla del terror del pueblo, ¿verdad? Dicen que todos temblaban de miedo, en versículo 18 de Éxodo 20. Entonces vemos, es un problema. Ellos vemos que ellos sabían que existía un problema, que es que Dios es santo y todopoderoso, y Él tiene unas expectativas, ¿verdad? Que vemos en el texto. También, Jorge, ¿tiene un comentario? Dios se dio a conocer al pueblo de Israel en todo su poder y su fuerza. Un pueblo que no lo conocía, que no lo respetaba, que no lo amaba y que tenía que ser formado bajo las leyes de Dios para que ellos tengan la unidad y la identidad nacional. El pueblo no conocía el poder y la fuerza de Dios y al ver eso sentían temor y miedo por todas las maravillas y portentos que hacía Dios sobre ellos. Sí, 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 muchas gracias, Félix.
Gracias. Y también Jorge, ¿tenía un comentario? Sí, pastor, así como dice el hermano Félix, aquí podemos ver que tenemos un pueblo, el pueblo de Israel, que es un pueblo pecaminoso. Por lo tanto, Dios llama a Moisés al monte para darle las instrucciones, y dentro de esas instrucciones es donde él recibe la ley en las tablas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Manda la ley para que el pueblo se alinee, por llamarlo así de alguna forma, para que el pueblo siga la ley. Pero debemos tener en cuenta también que la ley en sí no da la salvación. Sí. Porque sí. la salvación viene únicamente por la gracia de Dios. Muy bien Oye, dicho. Sí, muy bien dicho, Jorge. Sí, gracias. Completamente de acuerdo. ¿Alguien que tiene una Biblia nos puede leer versículo 5 de Éxodo 19, por favor? Cualquier persona. ¿Eso es lo que? Éxodo 19, versículo 5, Luz. Yo, pastor, yo lo puedo leer. Por favor. Versículo 5. Si escuchan atentamente mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi especial propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Ustedes serán un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Bien. Esto es lo que tienen que decir a los israelitas. Ok, muy bien. Entonces, especialmente en versículo 5, tenemos un pacto, ¿verdad? Es el pacto, él habla de un pacto. Un pacto es un pacto bilateral. Dice Dios, está hablando de Moisés, los palabras que él quería que él diría a los israelitas: si ustedes presten oído, cumplen mi pacto, que yo, dice Dios, yo les haré tesoro especial, etcétera, ¿verdad? Un pacto bilateral, es un trato. ¿Cómo salió para los israelitas? Es lo que nos dijo antes Félix, ¿verdad? Y también Jorge, que aún ahora, entonces, por ejemplo, en Éxodo 17, versículo 2, o en Éxodo 15, versículo 24, vemos el pecado de la gente murmurando, discutiendo, y sabemos que salió mucho peor. De hecho, la historia del Antiguo Testamento es la historia del fracaso que es la nación elegida, ¿verdad? Vemos a veces hablamos de un pacto sinaítico o un pacto bilateral, que si ustedes hacen eso, yo les bendiciré, dice el Señor, pero lo utiliza para mostrarles que la imposibilidad de tratar de hacer lo que Dios exige. De hecho, como casi 1000 años después, un poco menos, pero casi 1000 años, viene el profeta Jeremías. En Jeremías habla del pacto, ese pacto bilateral. En Jeremías 11, versículo 10, otra vez habla del pacto. Habla del pacto, y de eso es lo que dice el Señor en Jeremías 11, versículo 10. Es el Señor hablando a Jeremías para hablar a los israelitas, y él dice: han vuelto a cometer las mismas maldades de sus antepasados. Hablando de la historia de los israelitas, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, sino que se fueron en pos de dioses ajenos y les sirvieron. Tanto la casa de Israel como la casa de Judá, que es también como parte del reino de Israel originalmente. Todos
invalidaron el pacto que hice con sus padres. Entonces, cuando vemos el pacto en el monte Sinaí, vemos un problema. Por eso es tan importante esta pregunta en esta lección, porque nos presenta un problema. Vemos la solución eventualmente, que vamos a hablar más tarde, pero es un problema, ¿verdad? El pacto exige el cumplimiento de los dos lados. Si ustedes hacen eso, dice el Señor, yo les voy a bendecir. Pero tenemos un problema, porque en los 3 meses entre Egipto y el monte Sinaí, ya habíamos visto el pecado de los mismos israelitas contra su Señor, ¿verdad? Ok, eso es el problema. Muy bien dicho por los que respondieron la pregunta. Ahora vamos a contar la historia una vez más, pensando en el problema y especialmente para estar seguros que ya sabemos lo que dice la historia. Entonces, estamos especialmente enfocándonos aquí en los pasos de Éxodo 19 y 20. Veo la mano de Ángel. Ángel nos puede ayudar por contar los eventos aquí de la historia. Sí, pastor, muchas gracias nuevamente por la participación. Como lo sé hacer en esta pregunta siempre en historia, lo hago cronológicamente y ponemos primero Israel llega al Sinaí. Los hijos de Israel probados en el Sinaí. Posteriormente, lo que usted estaba hablando, el quinto pacto, que es el pacto mosaico, que lo podemos encontrar en Éxodo 19:5. Posteriormente, el hombre pecador consciente de la santidad inaccesible de Dios. Luego, los 10 mandamientos, el efecto en el pueblo, el miedo al fuego, los relámpagos y los truenos. Muy bien, gracias Ángel. Gracias. Entonces, sí, y una nota aquí, muy bien dicho Ángel, en este curso no vamos a hablar en todo su detalle los 10 mandamientos, pero como muchos de ustedes saben, hay otro curso de Academia de Cristo que se llama Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio, en donde habla de todos los mandamientos así. En este curso estamos hablando más de la historia que nos repasó muy bien. ¿Algo más, otros detalles que alguien quisiera notar? Creo que ya tenemos los eventos más importantes, sí, ¿verdad? Entonces, algo interesante de los eventos es que vemos que Dios reúne a todos los israelitas al pie del monte Sinaí para escuchar los 10 mandamientos y después, por la petición de los israelitas, hay muchas más leyes que él iba a dar directamente a Moisés y no a todo el pueblo. Pero el pueblo fue ahí congregado para escuchar lo que viene al principio aquí en Éxodo 20, que llamamos los 10 mandamientos. Algo más que notar. Sabemos que se refiere a esta parte de la ley como 10 mandamientos, pero no sabemos cuáles fueron originalmente, cómo se nombraron los 10. Un ejemplo. Hay unos que dividen el primer mandamiento, en la primera parte en 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni semejanza alguna. Unos que dicen que esta segunda parte es otro mandamiento y hay otros que dicen que me parece que es una explicación de la primera parte. Más adelante hay 2 que hablan de no codiciar. En versículo 17 dice, no codiciarás a la casa de tu prójimo, y después habla de personas, ni a su mujer, y dice, repite la palabra de codiciar. Entonces, lo importante es saber en su totalidad lo que está pasando, que Dios exige obediencia, ¿verdad? Eso es lo que Dios exige, es la expectativa de Dios, ¿verdad? Y lo vemos con las señales que tomaron 2 días para prepararse, para poder estar en la presencia de Dios, para recibir los 10 mandamientos, que Dios anunció todos los mandamientos a todo el pueblo. Bien, ok.
muy bien repasado los detalles. Ahora vamos a hablar del problema. Ya hablamos del problema, el miedo antes y después del pueblo, ¿verdad? Su gran miedo, lo que Dios exige, y vemos que fue que algo que los israelitas no iban a poder cumplir. Entonces se resuelve el problema que mencionamos. ¿Sí o no? ¿Y cómo? En este caso es una pregunta muy interesante. ¿Qué dicen? Félix, por favor. Se resuelve el problema porque Dios se manifiesta en toda su fuerza y poder y le entrega las leyes a Moisés. El pueblo que estaba en el campamento pierde la fe y también se busca en los ídolos y le piden a Aarón que construya un becerro de oro para adorarlo. Y mientras está Moisés recibiendo los mandamientos, que no son solamente 10, sino que también tenían las leyes ceremoniales, tenían las leyes civiles y los 10 mandamientos. Ellos pecaron contra Dios y Moisés tuvo que romper las tablas y volver a escribirlas. La mano de Dios escribió las tablas y se las volvió para presentarlas al pueblo y declarar un pacto entre el pueblo de Dios y Dios. Pero el problema es que es un pueblo rebelde que tiene muchas costumbres de los egipcios y ellos eran idólatras, en el fondo supersticiosos y no tenían un verdadero amor hacia Dios. Dios tuvo que utilizar y tener mucha paciencia para poder educar al pueblo. Tanto es así que se demoraron 40 años en el desierto. Sí. Bien, gracias, Félix. Entonces vemos que aún antes de salir del monte de Sinaí, bueno, no es parte de la historia que estudiamos hoy, pero viene un poco después que Moisés sube para recibir los demás mandamientos, lo que queda de la ley, y adoraron los israelitas a un becerro de oro, ¿verdad? Entonces ya fue quebrantando desde el principio el pacto. Sí, gracias, Félix. Desi también iba a contar. Pastor, a ver, hay a ver si me ayuda aquí, pastor, porque mire, el problema, lógicamente, era el temor de la gente, del pueblo de Dios, ante la voz de Dios, ante la presencia de Dios, ¿no? Entonces se resuelve el problema. Aquí vemos en esta parte de la Biblia, podría ser porque Moisés les habla y le dice al pueblo que no tema, porque vino Dios para probarlos y para que su temor está delante de ellos para que no pequen. Entonces sería una forma de solucionar el problema diciéndole de que no teman. Sí, sí, gracias, Desi. Eso viene en el versículo 20 de Éxodo 20, ¿verdad? Dice Moisés, no tengan miedo. ¿Y qué es la respuesta del pueblo? ¿Qué viene después en versículo 21? El pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se le acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, dice la palabra. Sí, se mantiene la distancia, ¿verdad? Se mantiene a distancia ellos. Entonces, entonces lo que vemos interesante, especialmente pensando en lo que iba a venir después.
versículo 23, no harán de mí dioses de plata ni de oro. ¿Y qué iban a hacer ellos casi inmediatamente después? Iban a hacer dioses o un dios de oro, ¿verdad? Entonces, vemos ese, y las dos cosas son conectadas, ¿verdad? Que es un pacto bilateral, como vemos en Éxodo 19:5, que iba a ser quebrantado. Lo vemos porque nosotros viviendo después ya tenemos toda la historia y sabemos que esa generación y las generaciones después iban a quebrantar constantemente el pacto. Eso es lo que dice también lo que leímos en Jeremías. Y porque es un pacto bilateral y un lado, el lado del pueblo, no iba a poder cumplir con lo que Dios deseaba. Pero vemos la solución en otra cosa. Es que no es el único pacto. El propósito de la ley, entonces pensamos, les voy a compartir dos otras partes de la Biblia que nos da la solución. En Romanos 3, versículo 20, habla de la ley de Dios. Y dice ahí, Romanos 3, 20, dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, el primer propósito de la ley es para que el pueblo reconozca el pecado, ¿verdad? Y lo vemos en la historia del monte Sinaí. Los relámpagos, los truenos, el humo, el fuego. ¿Por qué todo? ¿Por qué tantas cosas, verdad? ¿Por qué se presenta así el Señor? Pues, como dice en Romanos 3:20, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? ¿Qué es el propósito de la ley? La ley sirve para reconocer el pecado. Si Dios quiere que el uso de lo que está presentando la ley, su uso principal, según su propia palabra, es que se reconozca el pecado, ¿cómo iba a ser? La mejor manera de hacerlo es acompañar la presentación de la ley con relámpagos y truenos y humo, para que entendiera que Dios toma muy en serio su ley, que Dios es santo y que el pueblo no es, ¿verdad? El ser humano no es. Pero también en el mismo Antiguo Testamento hay una solución y utiliza la misma palabra pacto. Les quisiera leer también Jeremías 31, empezando con versículo 31. Jeremías 31. Entonces, Jeremías ya antes en su libro de profecía les había dicho que ustedes y sus antepasados han quebrantado el pacto bilateral. Pero en Jeremías 31, versículo 31, dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Entonces está hablando del pacto en el monte Sinaí, ¿verdad? Pero el nuevo no será como el otro. Porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto, palabra del Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré yo, entonces vemos solamente acciones de Dios. Yo pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá conocer al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Entonces,
vemos que el nuevo pacto de perdón es unilateral. ¿Quién está actuando? El Señor solo, ¿verdad? Es otro pacto. Y vemos que Dios resuelve el problema de Sinaí en Calvario, ¿verdad? Vemos que Dios resuelve el problema de la falta de obediencia del pueblo entero, incluso nosotros, por la obediencia de otro, por la obediencia del Señor Jesucristo, que obedeció todas las leyes dadas, que hizo todo lo que Dios exige en nuestro lugar. Recibió el castigo del Dios Todopoderoso que vemos con relámpagos y truenos en Sinaí. Recibió ese castigo en otro monte, en Calvario. Entonces resuelve el problema, pero en otra forma, no por la obediencia de la gente, sino por hacer otro pacto del Señor. Eso va a ser muy importante cuando hablamos del consolidar. Ahora vamos a hablar del significado de Sinaí para nosotros hoy en día. En primer lugar, pensando ahora en Éxodo 19:20, en pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? Lo que estudiamos hoy. Rolando. Sí, gracias, pastor. Yo creo que podríamos decir que la historia trata de cómo Dios enamora a su pueblo, le da los mandamientos que son pues las normas bajo el cual el pueblo debe vivir para vivir en paz y para poder tener la bendición de Dios. Yo creería que en eso podríamos resumir el argumento principal de la historia. Uh-huh. Bien, gracias, Rolando. Entonces habla de Dios dando al pueblo su ley, ¿verdad? Lo que Él quería, su voluntad para el pueblo. Como mencionamos antes y como vemos en la historia del Antiguo Testamento, como vemos que Dios, que al fin el propósito principal iba a ser mostrarles su falta de santidad. Pero eso es lo que Dios dice, esto es lo que exige, lo que Dios exige de su pueblo. Bien, entonces, y nos lleva a la segunda pregunta. Ahora no hablando de los pecados del pueblo de Israel en ese entonces, pero ahora hablando de nosotros mismos. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pensando en lo que estudiamos aquí y no pensando en ellos, sino en mí. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Lorena, por favor. Que nosotros no cumplimos los 10 mandamientos, ninguno. Y nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos cumplirlo. Cada uno de los mandamientos que nos da, no lo podemos cumplir, pero Dios ya lo hizo por nosotros. Bien, sí, gracias, Lorena. Pensamos, bueno, muchos años después, Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, da una explicación. Y tal vez pensamos que, es que el Señor no he matado a nadie. Pero Jesucristo, cuando habla de ese mandamiento y otros en Mateo 5, Él habla de lo que es cumplir con los mandamientos. No solamente es la acción, también es pecado contra ese mandamiento, palabras feas que tienen el deseo de dañar el espíritu de nuestro hermano. Entonces, en ese sentido, hemos sí, como dice Lorena, quebrantado todos los mandamientos que están aquí, porque no solamente es cuestión de la acción, sino de palabra y pensamiento también. Gracias, Lorena. Félix también iba a contestar. Sí, nuestros corazones son duros y también tenemos una inercia
que nos queremos mantener en ella y no salir de nuestra comodidad. Eso hace que nos demoremos en cumplir los mandatos que nos hace Dios y nos hace rebeldes y desobedientes ante los ojos de Él. Nosotros queremos mantenernos siempre en nuestra zona de confort, queremos mantenernos siempre cómodos y entonces por esa comodidad no luchamos por lo que Él nos pide y nos mantenemos nosotros sin hacer lo que nos pide. Sí. Entonces, vemos lo que Dios exige aquí, ¿verdad? Y confesamos que no hemos hecho lo que Dios exige. Bien, gracias, Félix. Gabino. Yo pienso que de los 10 mandamientos somos como el pueblo de Israel. Todos vieron los milagros que hacían, pero su fe era muy débil. Todos creemos, pero no cumplimos ningún mandamiento. Gracias, Gabino. Y bien dicho, entonces, ellos habían visto, sí, los milagros del Señor, nosotros también. Y aún más, porque tenemos ya la Biblia completa, ¿verdad? Pero confesamos que como ellos hemos quebrantado las leyes de Dios. Si entendemos que la ley de Dios es más que la acción, es la actitud del corazón también. Vemos que todos los mandamientos hemos quebrantado y nos confesamos y nos puede dar hasta un poco de miedo saber que Dios nos ha dado lo que exige y una vista honesta de nuestras vidas nos muestra que no hemos hecho lo que exige el Señor Todopoderoso, el Señor de relámpagos y truenos, el Señor que castiga al pecador, ¿verdad? Nos puede dar miedo junto con ellos saber eso. Bueno, pero después, como nos dijo antes Desi, como Moisés dice a ellos que no tengan miedo, el Señor nos dice a nosotros también lo mismo. Entonces, la pregunta 3, ¿dónde veo el amor de Dios para mí en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios? Pensando en los detalles de la historia. ¿Dónde veo el amor de Dios en lo que estudiamos hoy? Jorge, por favor. Vea, pastor y compañero, aquí se ve el amor de Dios reflejado en que Él quiere orientar a su pueblo. Él ve ese pueblo pecaminoso, ese pueblo distorsionado, y Él los quiere que vayan por la senda, por el camino correcto, y por lo tanto, Él como el Padre amoroso, Él quiere educar a sus hijos, y por lo tanto, Él nos da estos mandamientos para que nosotros los sigamos, y a través de siguiendo la ley, podamos tener un buen comportamiento, y nos olvidemos de ese comportamiento pecaminoso, que es difícil, sí es difícil, seguir la ley al pie de la letra es difícil, porque nosotros seguimos la debilidad de nuestro cuerpo, la debilidad de nuestra carne. Y es ahí donde está el problema, que nosotros, los seres humanos, no nos podemos alinear en sí a eso, como dice la palabra, al pie de la letra a esos mandamientos, porque no es imposible. Nosotros solamente nomás en el pensamiento tenemos para pecar. Gracias, Jorge. Sí, entonces, con ese punto, no podemos hacer lo que Dios exige. Pero Dios nos lo muestra en amor, ¿verdad? Nos utiliza la ley como espejo para mostrarnos que tenemos la mancha del pecado y Dios es puro.
Y en amor, Dios nos llama a reconocer nuestro pecado, porque el reconocer el pecado es lo que Dios utiliza para preparar nuestros corazones para poder ver a un Salvador, que es Jesucristo, quien cumplió 100% los mandamientos, quien recibió el castigo de nuestros pecados y quien nos ofrece lo que no tenemos, la obediencia, la perfección suya que Él nos regala a nosotros y junto con eso la vida eterna. Entonces es el amor de Dios que nos muestra con relámpagos, con fuego, con truenos, su ley, para que entendamos que el problema es grande y hay una sola solución, que no es tratar de ser mejor, es lo que hace el Señor Jesucristo, el único capaz de salvarnos. Bien, muchas gracias, Jorge. ¿Algo más sobre la pregunta? Muy bien, ok, eso es lo que es la solución. El amor de Dios es mostrarnos el pecado para que reconozcamos que no hay ninguna solución dentro de mí. Y por la obra del Espíritu Santo en mi corazón, poner mi fe, mi confianza en la obediencia de otro, de Jesucristo. Muy bien, ok, es la tercera pregunta. Ahora la cuarta. ¿Qué me enseña esta historia a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué me enseña Dios a hacer? ¿Qué vamos a querer pedir? ¿Cuáles acciones vamos a querer tomar después de estudiar esta historia? Ángel, por favor. Sí, pastor, muchas gracias nuevamente. Bueno, yo creo que ya con la doble sustitución que Jesús hizo por nosotros, su obediencia a la ley y la muerte en cruz, lo que yo le pido es que me dé más enseñanza y que por parte de los mandamientos sabemos que es difícil, pues, ¿verdad? Porque somos pecadores, pero querer hacerlo, que me dé el querer hacerlo y sabiendo que no se puede cumplir, ¿verdad? Pero obedecer hasta donde es posible las enseñanzas y transmitirlo, pues transmitir todos los mensajes que Él quiere de salvación, porque sabemos que la ley es preparatoria para luego mostrarnos el Evangelio, es la llave, como se habla en el otro curso, que dice que la ley nos cierra las puertas del cielo, pero ya al recibir ya al estar preparado y reconocer nuestro estado pecaminoso, nosotros el Evangelio nos abre las puertas del cielo. Y lo que le pido a Dios es entendimiento para poder transmitir también este dulce mensaje del Evangelio a todas las almas, ¿verdad? A todas las almas que estamos necesitados del dulce amor de Jesús. Sí, gracias, porque esas personas con las cuales quisiéramos transmitir ese mensaje son personas que están viviendo, muchos de ellos viviendo en miedo, ¿verdad? Porque no saben que Dios es poderoso, es santo, y no saben que hay confianza en Cristo Jesús y su obediencia. Entonces, transmitir ese mensaje a personas como Moisés les dijo, no tengan miedo, podemos decir a personas con miedo, porque que reconocen su pecado, podemos decir a ellos que no tengan miedo, que Cristo es su Salvador, ¿verdad? Y transmitir ese mensaje. Gracias, Ann. Veo la mano de Félix. Félix, por favor. Nosotros, Dios es amor y nosotros debemos confiar en el amor de Dios. Me hace pedir que me llene de su inmenso amor y su misericordia. Él nos dio los medios para ser salvos con Jesús y el Espíritu Santo.
Él está en nuestras vidas para hacer que nosotros demos frutos y que todo lo que hagamos sea por amor a Dios y gratitud, amor y gratitud. Amor, sí. Entonces, amor y gratitud, ¿verdad? Amor a Él que nos salvó de un problema tan grande y por gratitud, porque Él nos salvó gratuitamente. Creo que ya contestamos la quinta pregunta. Para mí, especialmente para las personas, bueno, usamos porque es ley de Dios. A veces usamos la ley de Dios para asustar a los cómodos, asustar a los personas que piensan que, estoy bien. Entonces, no. Las personas que tal vez no piensen que su pecado es un problema, no reconozcan su pecado y ni reconocen el Salvador. Entonces empezamos con la ley. Podemos empezar aquí con los 10 mandamientos y el poder de Dios que acompaña los 10 mandamientos, ¿verdad? Y también podríamos concluir con lo que dice Moisés, que no tengan miedo, porque hay uno que obedeció estas leyes perfectamente en nuestro lugar. Muy bien, entonces vamos a concluir ahora hablando de la misma tema de otro punto de vista. ¿Cómo sabemos cuáles leyes de Dios debemos cumplir, verdad? Porque y unos de ustedes ya han estudiado este tema en otros cursos, pero es tan importante. Entonces, ¿cómo sabemos que los 10 mandamientos son algo que es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día? ¿O qué significado tienen los 10 mandamientos y toda la ley de Dios para nosotros hoy en día? Entonces, hay unas preguntas como el día sábado. En Éxodo 20, versículo 9:10 dice, durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. Entonces, ¿por qué no lo guardamos hoy en día, pero los demás mandamientos? También dentro de los libros de Moisés hay leyes dietéticas que Dios le dio a Israel. Habla de sacrificios, lugares de oración, el tabernáculo. ¿Cómo sabemos cuáles sí y cuáles no, verdad? Y no podemos sencillamente decir, es que nos darían asco los sacrificios, ¿verdad? Sacrificar animales en nuestros templos no puede ser, Señor. O no puede ser porque, en el mundo actual no es posible tener un día de reposo total. Esos no son cosas. Si es la voluntad de Dios, lo vamos a hacer. Pero, ¿cómo sabemos cuáles sí y cuáles no? Entonces, eso es tan importante, saber lo que es la ley del Antiguo Testamento. Hay ley civil. Vemos que hay unas leyes que son para el gobierno, como gobernaba Dios a su pueblo. Hay ley ceremonial que tienen que ver con el culto y el lugar del culto, y también las leyes dietéticas de que hablamos, y también hay ley moral que tiene que ver con la voluntad de Dios para nosotros. Pero ¿cómo sabemos cuál es cuál? La clave es esto. Sabemos que algo es ley moral o ley natural, ley para toda la gente de todos los tiempos. Si en el Nuevo Testamento Jesús y sus apóstoles en el Nuevo Testamento dejan en claro que una ley también se nos aplica a nosotros. Eso es como sabemos. Todo cambia. Jesucristo viene y todo cambia. Entonces, leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo para poder entender lo que es para nosotros hoy en día, porque la ley sí es espejo que nos muestra que somos pecadores, pero también para nosotros ya creyentes es guía, ¿verdad? ¿Cómo agradecemos a Dios? Y que queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, entonces usamos el Nuevo Testamento para ayudarnos a entender cuáles partes de la ley son la voluntad de Dios para nuestras vidas hoy en día. Y es muy importante. Entonces vemos
unos ejemplos, ¿verdad? Unos ejemplos. En Mateo 27:51 tenemos algo, una señal muy fuerte de ese cambio, de hay un nuevo sistema ahora. Es lo que pasó en el momento de la muerte de Jesucristo en la cruz. Mateo 27, versículo 51 habla, dice, en ese momento, cuando Jesucristo había entregado su espíritu, se había muerto, dice, en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Entonces, ese velo fue en el lugar del templo de Jerusalén que se rasgó en dos. Vemos que hay un cambio, ¿verdad? ¿Y cuáles son las cosas? Bueno, en unos ejemplos vemos que hay partes de la ley de Dios que son la voluntad de Dios para nosotros hoy en día en los tiempos del Nuevo Testamento. Un ejemplo es el pasaje de Hebreos 13, cuando habla de la importancia de guardar la santidad del matrimonio. En Éxodo 20 había hablado hay un mandamiento que habla de no cometerás el adulterio, ¿verdad? Entonces, esto debía la voluntad de Dios para su pueblo hoy en día, que nosotros también guardamos como santo el instituto del matrimonio, como Dios lo estableció desde el principio con Adán y Eva, que el matrimonio es de un hombre y una mujer para siempre, ¿verdad? O para toda la vida, mejor dicho, para toda la vida aquí en este mundo. Entonces, es algo muy importante y lo vemos, este concepto reforzado en el Nuevo Testamento para que sepamos que es la voluntad de Dios también para nosotros. Otro ejemplo en Colosenses 2, 16 y 17 dice que el día de reposo no es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día, ¿verdad? Esas cosas junto con otras leyes ceremoniales como los sacrificios eran sombra de lo que iba a venir. Ya tenemos descanso, ya tenemos reposo, como dice Jesucristo en Mateo 11, 28 y 29. Ya tenemos descanso en Cristo todos los días de la semana, ¿verdad? Y ya sabemos que en Él, específicamente en Jesucristo, ya vamos a tener un reposo eterno, ¿verdad? Entonces ya, según lo que vemos en el Nuevo Testamento, no hay necesidad de guardar el día de reposo. Entonces es importante usar la Biblia para interpretar, para que sepamos, porque ya en gratitud vamos a querer hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Usamos la misma ley, la Biblia, porque nos explica la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento y podemos entender mejor cuál parte de la ley aplica a nosotros hoy en día. Otro ejemplo, Marcos 7, Jesús habla específicamente de las leyes dietéticas. En la segunda parte de versículo 19 dice, con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Entonces no hay alimentos que son impuros para nosotros hoy en día. Ya se anuló esa ley de Dios que separó el pueblo de Israel de sus vecinos. Entonces ya vemos que no es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Lugares de adoración. En el Antiguo Testamento hay leyes que hablan de la necesidad de rendir culto en el tabernáculo o después en el templo. Ya no es la voluntad de Dios, como dice Jesucristo en Juan 4, que ya ha venido otro tiempo y ya no es necesario congregarse en un solo lugar en Jerusalén, ¿verdad? Porque ya es otro tiempo. Entonces, otra vez, eso fue parte de la ley ceremonial, que ya no es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Y hay muchos ejemplos, pero en cada caso sabemos lo que es para nosotros hoy en día una guía, la ley guía, según lo que dice el Nuevo Testamento.
¿verdad? Para saber lo que es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día, usando la Biblia para interpretar a sí mismo, porque vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Es el deseo del creyente, el que sabe que Dios nos ha salvado. Es nuestro deseo cumplir con su ley. Entonces, por eso estudiamos la palabra de Dios en una manera cuidadosa, estudiándolo bien, escudriñando las escrituras para saber lo que es la voluntad de Dios, porque es importante a nosotros, los creyentes, para querer, con el deseo de agradecer a Dios con nuestras obras, con el fruto de la fe que tenemos. Entonces, la pregunta ahí, entonces, ¿por qué estudiaremos? Porque vamos a querer ver en el lugar de la ley moral, la ley natural, vamos a querer usarlo como guía, pero en otros ejemplos es parte de la palabra inspirada y es útil para nosotros saber cómo Dios preparó el camino del Señor Jesucristo, cómo Él preparó el pueblo para la venida del Señor Jesús por el sistema de sacrificios y de adoración. Podemos ver la voluntad de Dios y su sabiduría en lo que leemos en la ley de Moisés, aquí en los primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, la respuesta es que no, jamás es una pérdida de tiempo. Sobre este concepto, palabras de comentarios o de preguntas que tienen ustedes. ¿Algo más? Ya tienen sueño ustedes, creo. Ya llegamos al fin de la lección. Está bien. Aquí estamos con la tarea. La tarea sería, como siempre, el miércoles vamos a estar aquí otra vez. Y hay unas personas que generalmente habían conectado en las mañanas, pero ya están aquí en la clase, en el turno noche, y está bien. Por eso tenemos las dos opciones. Entonces, que sean bienvenidos ustedes también. Si alguien, por ejemplo, el miércoles tiene un compromiso en la noche, que sean bienvenidos venir en la mañana también. Tenemos una persona que también está aquí por segunda vez. Se conectó en la mañana y está aquí otra vez en la noche para seguir el estudio. Qué bueno, excelente. También pueden conectarse 2 veces si desean. También está bien. Bien. Entonces el miércoles aquí vamos a estar en la mañana y en la noche para la lección 4. Les animo a hacer la lectura y ver el video antes para que puedan ya sacar todo el contenido del curso. Así, como siempre, les voy a poner también una pregunta en el grupo para considerar antes de la clase. Ya hemos llegado al fin de la lección de hoy. Como siempre, fue una bendición estar con ustedes. ¿Y por qué estamos estudiando el Éxodo, el camino del pueblo de Dios de Egipto a la tierra prometida? Vamos a concluir otra vez con la bendición. Sé que se encuentra en Números capítulo 6, que Dios le dio a Aarón, el primer sumo sacerdote, para usar, para anunciar el favor de Dios para con el pueblo. Y vamos a usar las mismas palabras esta noche para concluir nuestra clase. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te concede la paz. Amén. 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 Amén, pastor. Gracias. Bueno, como siempre, fue una bendición estar aquí con todos ustedes. Cualquier cosa, aquí estoy. Me voy a quedar por un poco de tiempo después de la clase para saludarlos, para hablar un poco más del tema de hoy. Si no, que para los que se van a despedir, está bien también. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Me podrían contactar por WhatsApp cuando quieran también. Que Dios les bendiga a todos ustedes.
Bendiciones, pastor.